Y eso me voló la peluca, dije: "¿De ese tamaño es esto?". Él y yo vivíamos unas intensidades, pero muy, muy fuertes, en todos sentidos y en todos los rubros. Y Como siempre, altibajos en la vida. Fueron 3 personas a verla. ¿Y cómo vivimos el VIH con Osvaldo? Que de eso nunca nadie habla. Y le dice Osvaldo: "Tú te duermes y te voy a dar un cachetón". Ay, sí, la otra se rió. Agarraron la caja registradora del lugar para llevarlo. Era una cosa tremenda y los cayó, literal, Horacio un minuto. Villalobos le dijo: "Yo te disparo todo el tratamiento para rellenarte la cara". Entre salió Osvaldo con su micrófono. Retiemblen en sus centros la tierra. Ese era el... Y les digo: "Bueno, No, qué... no puedo salir, no, era una pesadilla hecha realidad. Hola chicos, ¿cómo están? Nosotras somos ¡Las hermanas vampiro! Y este día vamos a hablar de Osvaldo Calderón, Super Superman, en la entrevista con las vampiro. Quédense hasta el final porque esto va a estar, híjole, muy entrañable. Oigan, pues a ver, vamos a empezar. Yo conocí a Osvaldo Calderón en una obra de teatro que se llamó Tres arpías y un abanico. Y entonces él era el que iba a realizar todo el atrezo, iba a hacer maquillaje, en fin, peinados y arreglos y bueno, vestuario. Cuando Julio Sergio, que era el productor y director, le entrega a Osvaldo Calderón un niño que estaba sentadito en una esquina, él ahí leyendo, que yo ni sabía que era el que iba a hacer las cosas porque Julio Sergio hablaba, no, es que este chico, es que no sé qué. Y cuando dijo, es él, yo, ok. Corte A, pues resulta que Julio Sergio le da unas telas que eran tapete, tergal, cabeza de indio, manta de cielo y unas cosas ahí. Le dijo, con esto quiero que me hagas 3 vestidos victorianos y estas pelucas. Cuando vi las pelucas dije, Julio Sergio, pero es que son las del show que nosotros ya están hechas. las que tiramos. ¡Exacto! Bueno, una semana después yo no podía creer lo que ese niño había hecho con las pelucas. Y ahí fue donde yo converjo con él y lo acabo de conocer. Él me enseñó a transformar las cosas, ser un gran alquimista. Yo tenía estudios de maquillaje y me hacía lo que podía en la cara, pero él me dijo, tienes que aprender porque tienes talento. Entonces, de este tamaño era ese hombre. Me dijo, te voy a maquillar. ¿Cuál es el lado que se te facilita? Le digo, pues el del derecho. Ah, bueno, pues entonces te voy a maquillar el derecho para que te hagas el izquierdo y así tengas práctica. Y yo decía, ¿cómo no te entiendo? Sí, yo te maquillo la mitad de la cara y tú la otra mitad para que lo vayas en tu cabeza manejando y vayas entendiendo cómo es esto. Y así en esas clases de maquillaje, en esa puesta en escena, conviviendo con él, escuchando su voz de trueno, esa voz de profundidad del océano, siempre trato de explicarlo, pero es inefable. O sea, la voz de Osvaldo era única, pero además su mente, su manera de pensar, las luces que tenía dentro eran increíbles. Y eso me infatuó muchísimo. Y yo pensé, a este niño lo quiero para mí toda la vida. Y le ofrecí al principio ser mi secretario, después de la obra de teatro. Y él dijo, bueno, está bien. Entonces me llevó a una agenda, pero después dijo, es que esto no es para mí. Y dije, bueno, pues sí, lo de él es más como el maquillaje y esto. Creador. Y entonces yo le propuse hacer una marca de ropa. Le dije, oye, haz una marca de ropa y yo te pongo las etiquetas, te pongo el material, compré las máquinas, en fin. Y después me dijo Osvaldo, es que creo que eso todavía no es, sí le sé, pero creo que no. Y él estaba buscando su camino y yo creo que fue en el área travesti donde él termina como de conformarse y de desarrollarse porque ya cada quien explicará aquí cómo lo conoció y las facetas que tuvimos, pero él siempre muy inquieto, sacaba el maquillaje, sacaba la tela, te armaba un vestido, más que ser secretario, más que meterse a la maquila, él era alguien que tenía esto, estar en la línea de fuego. Es que eso es lo que tenía Osvaldo. Y me encantaba cómo siempre me explicó las cosas de tal forma que yo las veía claramente. Nunca levantó la voz, jamás lo oí gritar, nunca discutimos, yo era la que me ponía muy álgida y teníamos una frase muy bonita que decíamos, le decíamos a la gente, ni Osvaldo ni es tan mala, ni yo soy tan buena. Y yo creo que esa simbiosis fue algo que nos conformó por muchísimos años, muchísimos años.
Yo a Osvaldo Calderón, super perra. No, es que corría el año de 1627 en tiempos crueles. De la Santa Inquisición. Yo ya conocía a las hermanas vampiro, yo practicaba en vez de hacer teatro. Y brujería. Hay brujería y todo, con otro chico que ya había entrado las vampiros, Oscar Ibarragazú. Gasito. Me decían, vengan a ver el espectáculo. Ya fuimos y, ¿qué es esto? O sea, porque unas cosas increíbles, ¿no? O sea, porque las veías desde, oh, estas no son travestis, ¿no? O sea, no tienen el arte, la estética de los travestis, pero tenían un trasfondo teatral clarísimo. Todo lo que estaba sucediendo no tenía nada que ver con lo que estabas oyendo y lo que estabas viendo. Era una explosión teatral en el escenario auténtica. Pues los vi y dije, qué cosa tan maravillosa, ¿no? Y pues ahí conocí a Osvaldo, pero no personalmente, hasta una fiesta que estaban poniendo el Mago de Oz. Y ahí, hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Yo no sabía ni siquiera que era de las vampiras. Y hasta justamente los empezamos a tratar, porque todos hacíamos teatro en aquel entonces. Llegó la oportunidad de que se abrieron audiciones para que entraran más vampiros, ¿no? Yo dije, ¿será, no será, será, no será? Porque dije, yo era actor serio, ¿cómo se me ocurre, no? Para no hacer el cuento largo, fui a hacer la audición, pero justamente ese día fue un momento muy fuerte para Osvaldo, para las hermanas vampiro y todo, porque Osvaldo le dio una crisis de salud justamente ese día, muy fuerte. Entonces, cuando llegué a hacer la audición, se había ido para el hospital Osvaldo. Pues el show tiene que continuar. Las audiciones ya no las hicieron, nos quedamos Quintaro Amor y yo, y empezaron las marchas forzadas, o sea, el trabajo, porque estrenábamos al otro día. Y Osvaldo, no sé dónde estaba, pero con teléfono en mano, ¿cómo van todos? Ponme en altavoz. ¿Qué están haciendo, muchachos? Oh, pues sean bienvenidos. Pongan atención, aprendan todo lo que nosotros así, sí, señor, sí, señor. Y ese fue el primer paso, ¿no? Que siempre estaba como al pendiente de sus cachorras, viendo que no nos saliéramos del corral, que hiciéramos las cosas bien. Me acuerdo una vez que ya regresó el tiempo después, y bueno, como tiempo después, como menos de un mes. Nos veía nuestros maquillajes y decía, pareces charola michoacana, que necesitas que se te vea la cara, que se te vean. Por eso luego cuando de repente digan, ay, que te tienes que poner, no, o sea, sí, pero una botarga así que no vea a la persona ahí, no, o sea. Entonces tienes que se te vean todos tus gestos, las expresiones que tienes que hacer. El maquillaje es justamente para resaltar las emociones que vas a transmitir con tu rostro. Oh, entonces de repente, aunque en el drag menos es más o más es menos o mucho, lo que sea, él nos dio esas luces para empezar a comprender el mundo. Y bueno, vino muchas cosas después. Eso fue mi primer acercamiento con Osvaldo. Ay, qué bonito. Pues yo mi primer acercamiento con él fue, yo había entrado a Híbrido, en Híbrido había un concurso, Ricardo me invita, yo no quería, la verdad, yo no quería ir al concurso, pero Ricardo me dice, por favor, Marianita, ayúdame, entra. No, sí, Ricardo, está bien. Bueno, Ricardo de las Diamond. de las Diamond. Entonces, que le queremos mucho. Ahí entrar, yo pues le dije, bueno, ok, Ricardito, porque ya llevamos años de conocernos. Le dije, sí, Ricardo, voy. Yo le entro al concurso, vamos al concurso. Eran finales de noviembre y me dicen, esos van a ser los coaches. Entre ellos venía Osvaldo Calderón, super perra. Entonces, hago mi casting, hago la audición, pues. Obviamente los cuatro, gracias a Dios, los cuatro coaches se levantan en ese momento. Super perra me pide también. Y me fui y que entonces Osvaldo se acerca y me dice, por fin tengo competencia, cosa que yo no entendía, pero pues su competencia de sus equipos, pues en equipos. Por fin tengo competencia, qué bueno que te pusiste con él. Entonces pasaron todos los, ¿cómo se nombra? Los matches, Los shows. El caso es que el día que acabó todo
el show, bueno, todo el concurso, pues yo no gano, yo gano el segundo lugar y caigo de llanto, o sea, caí en llanto, me voy al camerino, yo estaba llore y llore y llore, pero Osvaldo llegó y me dijo, tal cual esas palabras, se los juro, me dijo, no, no llores, no llores, es que se agarró aquí, dice, no, no llores, dice, la semana pero te andamos buscando, no llores. Y yo me quedé así de, o sea, ok. Y ya, pues ya fue cuando llegué, conocí a mi súper, conocí a mi Lore, conocí el mundo vampírico. Que ahí viene otra tecla en esta caja de lágrimas que Osvaldo Calderón era muy diversificado, o sea, tenía muchas maneras de ser con cada quien, porque no fue el mismo que yo viví, que el que tú viviste, que el que vivió Mariana. Y todavía esto se viene a recrudecer cuando ya en el trabajo la ves de tú a tú. Porque esta es una cosa de esta imagen impresionante de Osvaldo. Quien conoció a Osvaldo sabe perfectamente de lo que estoy hablando. Osvaldo era una fuerza de la naturaleza. Era un entrar a un lugar y todo el mundo volteaba a ver quién es esa criatura que acaba de entrar. Porque Osvaldo, ya veremos en este capítulo también algunos vericuetos. Pero lo más importante de ello era que él era él era tan particular para cada persona y eso era bien bonito, ¿no? Porque yo puedo ser muy general para todos. A mí me vale, o sea, yo trato igual a todos. Pero él trataba a cada quien de manera muy particular. ¿Cómo fue Y contigo? siempre protector. Distinta. Eso Siempre fue también. muy, distinta. pero muy. Y sobre todo con los nuevos, sobre todo cuando iban entrando, los arropaba, porque entrar A al las mundo vampiros era. no era tan sencillo. No, entonces Era muy era. fiero, porque además también como buenos artistas, histriones, el perreo, además jotas, algunos no, porque había heterosexuales, había mujeres también con nosotros. Lorena de la Garza fue la primera drag en Latinoamérica con nosotros. Y Osvaldo tenía ese momento de ser muy particular para cada quien y él, dentro de todo lo fiero que puede ser Osvaldo Calderón ya del tú al tú, con los nobles, era como mamá gallina, los Sí, arropaba, los los protegía cuidaba. y a ver, los pulía y vas y vas y vas. ¿Cómo fue esa Y historia? de repente si era, a ver, Porque también no había la vuelta. aprendiste nada, ¿o qué? Yo creo que el que más lo padeció, uno de ellos fue Gazú, el que más lo padeció, y otro fue Cristo Vampiro, que también lo padeció. O sea, ya hablaremos un poquito de estas personalidades, pero aquí lo importante es cómo fue Osvaldo ya siendo hermanas vampiro, porque era muy diferente de cuando llegamos, diferentísimo, a cuando ya lo vimos de tú a tú. Ese es el... A mí me tocó es que también fue evolucionando mucho el espectáculo. Yo ya estoy hablando como hombre, así como si No, pues estuviera es muy. que eres chavita. Soy chavita, porque es un tema serio, entonces por eso de repente uno piensa sobre Tú como María Félix tienes la voz importante. Pero todas de las. mujer. Exacto, de mujeres. Empezó a evolucionar el espectáculo, y él nos decía, ni nada de ponerse chiches ni parecer mujercitos, nosotros somos drag Y queen nosotros, y ¿cómo? tenemos y así, porque empezó una corriente de verdad, de repente muy fuerte, dentro incluso del grupo de las vampiros, ¿no? De las que sí parecían chavitas y de las gordas flacas chaparras que no, y que. La estética se jugaba muy fuerte la travesti. Sí, Entonces, sí, esa ajá. transición era lo Sí, difícil. y por ejemplo, él defendía y protegía mucho esta parte, ¿no? Pero se nos decía, y nada de chiches y nada, y tú. Claro, ¿cómo? ¿Cómo? Es que este evento tiene. Ay, me quitaron besitos, hermano. Se le caían las pestañas mucho. Es que nuestro show era de verdad. O sea, salíamos a dar el mil, sudábamos Era una. ¿Por qué la veías todas? No, nosotros a entregar el alma, el cuerpo Y pausa. y la salud. Hace rato entre cajas comentábamos, ay, cómo no nos hacemos las pestañas aquellas. Cuenta cómo era nuestro maquillaje y con qué nos lo hacíamos, para que tengan más o menos un parangón de lo que era allá y entonces y aquí y ahora y cómo Osvaldo cuidaba esto. Sí, sobre todo lo que caracterizaba mucho a los vampiros eran unas pestañas hechas de foamy que eran así gigantescas. Nos enseñó cómo darles cuerpo, forma y cada quien con su personalidad. Pero era aproximadamente una mano. Él, obviamente,
Las más grandes. Las más grandes, y por qué no con piedras o sea, Era de... como medio kilo cada pestaña. Y aguántala sudando. Ah, claro, por Y supuesto. haciendo acrobacia y subiéndote y haciendo aéreo y que no se te cayeran. Sí, no, y tenemos un compañero que se le caían mucho las pestañas. Y lloraba, dice, es que yo no tengo el párpado perfecto. Hay que quitar ahora otra Ay, es que unas frases recordar es volver a sufrir. Pero sí, claro, era como, casi con su libretita después del show, a ver, esto, hay Las que notas. esto y aquello demás, ¿no? Yo creo que hay que siempre retomar cuando terminar un espectáculo, ser conscientes de ver qué estuvo bien, qué estuvo mal y apretar tuercas. Y mucho. ¿Cómo lo viviste tú a Osvaldo Yo, de tú a tú? Porque llegó un momento en que ¿qué? ya no era Marianita 33 ni era Osvaldo. Llegó un momento en que ya tú lo podías ver de tú a tú. O sea, tú eres la Correcto. más noble de las hermanas vampiro. Aquí se acaba la estirpe, si es que no llega alguien más, pero ¿cómo fue vivirlo en ese mismo renglón? Pues mira, me tocó yo creo que la fase, como me dijeron, la fase más última de él, una fase que ya estaban ustedes, ya estaban como de esas maneras de decir, vamos a hacerlo, hagámoslo bien y salgamos, ¿no? Entonces, a mí me tocó esa fase y cada vez que me decía a mí, me decía, ¿qué canción vas a cantar? ¿No? Ya le decía, canta en inglés. Ah, bueno, me la buscaba y la cantaba en inglés. Y dice, ahora tradúcela, pero ahora tradúcela en tu cuerpo. Y era muy bueno. O sea, conmigo siempre fue o sea, honesto y bueno, conmigo. Y el último abrazo que le di fue en el Marra. Fue en el Marra y Pero antes de pasar hasta fue muy allá, bonito. Osvaldo, en el tú a tú, lo que me pasó a mí con él, porque además sí vivimos muchísimas cosas y todas muy, muy intensas dentro de lo que se puede ver como una suavidad. Él y yo vivíamos unas intensidades, pero muy, muy fuertes, en todos sentidos y en todos los rubros. Y entonces, era más que, era esta cosa como telepático, esta cosa telepática que yo ya volteaba y sabíamos perfecto que era lo que queríamos y nos levantábamos, íbamos, comprábamos, hacíamos y tornábamos sin decir muchas ideas y muchos vericuetos. Decíamos, sí, azul, sí, perfecto, pero plástico, sí, perfecto. Entonces vamos y hacemos, y remache, sí, pero entonces esto, no, pero tú la flaca. Y eran como unas palabras y entonces nuestras mentes se conectaban. Y yo creo que muy pocas veces, si no es que solamente con él tuve ese contacto de mente a mente. Cuando te pasa eso en la vida, dices, soy yo, pero no, hoy estoy segura que era él el que generaba todo esto. O sea, son mis chaquetas mentales que me hago yo aquí y ahora, de alguien que ya trascendió, pero allá y entonces, y esto que les digo, y ahora que volteo y digo, es que era él el que generaba todo esto. O sea, era la mente de él, que él volteaba y me hacía girar en un tacón y yo era como su marioneta, pero a la vez era también alguien que le inspiraba. Y también tenía mucha admiración por cada uno de nosotros, ¿no? Sí, siempre. Y esto regresa a la famosa cueva de las hermanas vampiro. Ay, esa baticueva, qué cosa. La Baticueva. Era una casa donde vivía Daniel y Osvaldo. Qué fiesta. De todo. O sea, porque todas las hermanas vampiro inexorablemente llegaron a vivir ahí. Y miren que llegamos a hacer Sí, muchas, o sea, por lo menos vivimos ahí 8. Sí. Era Vivimos ahí. y ensayábamos ahí, comíamos ahí. Dormíamos. Osvaldo se iba a trabajar para mantener a todas. Pero era una cosa Él bien bonita. trabajaba en Televisa. Sí. Y digo, finalmente, en ese momento el drag queenismo, lo vamos a poner así la palabra, no estaba tan bien visto y nosotros prevalecimos gracias a la victoria. Hoy el Foro Roma, que esa fue nuestra casa, gracias al niño héroe, que como yo le digo a Jaime Escutia, pues donde quiera que estés, Jaime, te quiero muchísimo. Y teníamos nuestra sede. Sí. Entonces también ahí podíamos generar algunas cosas antes de que fuéramos el éxito que se volvió las hermanas vampiro. Por eso dice bien Leto, se iba a trabajar Osvaldo y regresaba para mantenernos a todas. No, aparte, o sea, trabajaba toda la noche. No sé qué. Llegaba, se bañaba, me voy a trabajar. Regresaba, comía, dormía, ensayábamos y luego el show después. Entonces era incansable, él no podía estar, ay, pues me voy a ir a recostar un ratito, a reposar. No. De hecho, hay una anécdota también muy simpática donde nos encomiendan un espectáculo donde
se celebraba la venida de los europeos aquí a México, una cosa así que ahorita no tengo tan bien. Y entonces nos encomiendan el show. Y a Osvaldo se le ocurre, vamos a hacer desde Adán y Eva y pasan y entonces nos sentamos a escribir. Y estaba la Lore, ella lo cuenta también genial. Que por cierto, Lore, gracias por expresarte también de nosotros, sabes que te queremos. Pero bueno, esa es otra historia. Ya hablaremos de esta Pléyade. El caso es que mi Lore dijo, así como ahorita lo citaste, por eso me vino a la cara la razón. Ay, me voy a recostar aquí tantito en lo que ustedes piensan. Y le dice Osvaldo, tú te duermes y te voy a dar un cachetón. Ay, sí, la otra se rió. Entonces empezamos a escribir y lluvia de ideas y tal. Y la Lore, literal, se apoltronó en el sillón, se acostó tan a gusto y seguimos trabajando. Cuando se cimbró el sillón así enorme que él y toda la humanidad fue del cachetadón que le dio Osvaldo. Porque esperó que estuviera profundamente dormida y en ese momento, ¡ole, doña María! Y la otra, ¡ay! Te lo dije, estamos trabajando, no te duermas. Y yo así me quedé helada y le digo, eso es violencia, no lo puede ser. Me vale madre, estoy en mi casa y vamos a trabajar. Nunca más se volvió a dormir la Lore, salió del espectáculo, como no se imaginan, pero de un tamaño era Osvaldo. Porque también como protector y todo, a la vez cuando era de, pues ¿sabes qué? O ya no trabajas. Sí, eso ¿no? también fue muy duro. Para todas siempre fue muy difícil de hacer, ¿sabes qué? Creo que ahorita Ya no vas. ya no vas. Muchas de las hermanas vampiro, no muchas, algunas de las hermanas vampiro fue de, mana, ahorita creo que tú no vas. No, eran dramas, pero Sí. dramas, porque Por además, X o mangas, ¿no? sí, o sea, no vamos a poner aquí en la mesa ni a citar nombres. Lo que sí es importante decir es que él era muy cuidadoso de la calidad del espectáculo, ¿no? Y entonces él podía salir hasta las manitas, pero no te dabas cuenta. Era algo que yo siempre le decía a Osvaldo, es que yo en realidad una vez lo hice. No, creo que fue en Guanajuato, donde andábamos, ¿te acuerdas? Una vez que me puse hasta el soccer y les digo, bueno, No, no puedo salir, no puedo salir. No, vas a salir y me dijo Osvaldo, ¿quieres? Pues, querías, ¿no? Pues ahora sales. Le digo, no, Osvaldo, tengo miedo. Nadie te va a atacar, nadie te va a tirar el culo. Y ella sentía que La pistola. era peor y yo así trababa. Y era horrible. Y yo, por eso también lo admiraba muchísimo. O sea, él tenía un manejo de esas situaciones, pero cuando él veía que no sucedía o que la gente se propasaba, él decía, ahorita no. Y eran muchos dramas también, Sí, claro. muchos dramas. Pero esta parte donde también habría, no sé si para todos, pero yo creo que sí. Sobre todo sus momentos íntimos, su familia, por ejemplo, ¿no? La primera vez que algo, bueno, no, mi familia se había ido de Navidad a otro lado y le digo a Daniel, oye, ¿dónde le vas a pasar? Pues aquí con Osvaldo, pues vente. Igual vamos a su... Le digo, no, ¿cómo va a llegar yo de... Ay, vamos a su casa Vamos. de Osvaldo, él es muy magnánimo. Nos abrió las puertas, así como y su familia, Divina. o sea, su mamá, su Florecita papá, de verdad, que- rockera es una mujer es una inteligencia emocional, una manera de decir y de ser. Ujú. Es muy, es hasta como muy natural, sin complejidades. O sea, es una persona así como noble, buena, generosa. Y aunque no vivían en la opulencia, pero nos hacían sentir como en la misma. Ay, no, pero una maravilla. Yo sí, el día para lo que nos dieron de comer, era una... la manera en que como te lo ofrecen, la manera de prepararlo, sientes el amor, el cariño, el... Y ahí Ajá. entendimos, los que convivimos y conocimos Ujú. su familia, de dónde venía ese ser humano. Usted quiere conocer a alguien, búsquele en su infancia. Y entonces por eso entendimos que Osvaldo era así. O sea, su mamá lo adoraba, lo adora hasta el día de hoy. El papá, bueno, o sea, el papá era una cosa muy peculiar. Siempre yo platicaba mucho con el papá porque a mí me daba mucho chiste, porque era un hombre muy a su manera, muy a su forma. Yo decía, claro, Osvaldo viene de estas dos raíces, por eso él es así. Es como cerrado, pero entonces muy correcto, pero a la vez no, pero entonces characho, pero entonces muy inteligente, muy picudo. Pero si tú como lo conociste a sus Bueno, mira, una familiares. anécdota que hay es con mi Moni. Con Moni Ay, la cuando iba, sobrina. con mi Moni hermosa cuando iba a los shows, pues ahí le decía y le platicaba y se les vivía por ella y nos decía, mira, ahí está, y era muy bueno. Inclusive, bueno, voy a zafar un poquito y voy a recordar esa anécdota que vivimos en el Zócalo. Estábamos arriba del Zócalo
en la explanada, dando en la marcha, Ah, y que cayó a todo el público, pero a más de, que eran 100,000 miles, no gentes. sé cuánto era una Era cosa. una cosa tremenda y los cayó literal 1 minuto de silencio. Les Ah, pidió porque 1 minuto de pausa silencio. dramática. Ese día me acuerdo perfecto que yo me enojo mucho con él. ¿Por qué? Porque él perdió. Es de las muy poquitas veces que él perdió ya en el exceso, ¿no? Y entonces yo lo vi con la boca acá en la nuca y los ojos hasta el infinito. Y entonces yo le decía, Osvaldo, no sé qué. Y Osvaldo decía, controla, estoy controlado. Y le decía, el que ya no controla eres tú. Entonces yo me lo agarro en una, ¿cómo se llaman? Las casitas de baile. Bueno, de Un estas, camerino un Camerino. camerito ahí improvisado. improvisado. Y entonces yo Carpas. dándole café, no me dices esa porquería. Cuando viene el número de las hermanas vampiro con las pupilas de Osvaldo, yo estaba hiper preocupada porque dije, Dios, o sea, va a haber ahorita un choque de trenes aquí, porque estaba Patria, estaba gente muy encumbrada en ese momento, ¿no? De la historia de México. Y recuerdo que esa marcha era muy importante. Algo iba a pasar gubernamentalmente que ahorita no tengo muy claro, pero estaba aquello muy nutrido. Y entonces empieza nuestro show y Osvaldo nomás caminaba de un lado para otro, ni hacía coreografía, ni nada más él medio controlaba. Yo decía, estamos haciendo el oso. Cae la tormenta, aquella tormenta, y entonces acaba y agarra a Osvaldo el micrófono y dijo, quiero pedir 1 minuto de silencio por todas las muertes de las personas que gracias a ellos hoy estamos aquí. Les juro que podíamos escuchar esa lluvia, ese momento, y la gente aguantó y fue único. Y ahí lo dimensioné de otra manera, ¿eh? Lo dimensioné porque aún ahí en la profundidad de lo perdido, él tenía una lucidez para hacer unas cosas que le daba la vuelta a todo. Le daba la vuelta a todo. Como chamán, Ajá. único. O sea, él me guió por el mundo de los excesos y después por eso me perdí porque se fue él y entonces yo ya no encontraba a dónde asirme o con quién manejarme. Y él me llevaba y me controlaba muy bien. Hoy hago muchas estupideces, pero ya es como una conciencia. Pero cuando él se va y me patiné yo, me fui de una manera terrible. Y luego entendí, claro, es que el que me controlaba, el que me guiaba, el que me manejaba, dosificaba incluso, era él. Mucho. Y después viene la realidad a la que te estampas y dices, sí, escucho la voz de Osvaldo en la inmensidad del universo y del silencio y digo, ¿qué pensaría él si estuviera aquí? ¿Qué pensaría él si estuviera aquí, Pues diré que están haciendo. Pónganse las pilas. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Esta es una frase que me encantaba. Ánimo, Ah, no. Recuerdo también un día que andábamos en Guadalajara y no nos pagaron. Entonces, entonces Osvaldo, ay, es que nos pasaron muchas cosas. Osvaldo fue, junto con Baldomero Tamés, a agarrar la caja registradora del lugar para llevarnosla. Nos escapamos, luego nos buscaron. Ay, fuimos forajidas, fuimos de todo, De pero donde salgan, salgan. nos fuimos saliendo disfrazados de norte. A ver, Pero porque éramos neófitos, éramos muy niños y teníamos toda la vida por delante y nos parecía muy sencillo ¿cuántos todo. compañeros de allá hay entonces que nos tocó convivir en nuestra época? Oye, qué maravilla, Sergio Juárez, Fernando, La misma Vogue. La Vogue, También, bueno, Gazul, Lorena de la Garza, Elías Ají. Elías. Elías Ají también. El mismo niño héroe, Jaime Escutia, que nos abrió las puertas de ese lugar. Que yo recuerdo que estábamos en Monterrey y él cuando me habla me dice, ya tengo un lugar, es y vete para acá porque está cabrón y no lo voy a poder manejar yo. Y cuando llegué y vi aquel inmenso lugar, yo dije, ¿cómo pretendes tú que vamos a trabajar aquí? No había ni luces. Había 3 foquitos ahí que daban vuelta. Y hoy si usted va al Foro Roma, bueno, es el lujo, la opulencia. Que hace poquito trabajamos las hermanas Vampiro y fue muy hermoso porque nos hicieron una especie de homenaje y fue muy, muy divino. Pero en ese momento cuando yo me paré ahí le dije, a esto me regresé de Monterrey. Y entonces esa otra vez quietud de Osvaldo y esa manera de visualizar todo donde no había nada, era lo que hacía que sucedieran las cosas, el milagro. Osvaldo tenía
iba más allá, porque él decía, lo importante no es esto, es el discurso. Siempre eso lo tuvo Osvaldo. Siempre el discurso, siempre ha sido a una causa, siempre vamos a pegarle a esto. Y lo lograba y lo hacía mucho, muy bien, ¿eh? Sí, sí. Pero chicas, bueno, dentro de esto vamos a recordar sus imágenes. Una imagen que nos recuerde algo con él. ¿Les gustaría? Una imagen de Osvaldo. Porque, Sí. bueno, ahora que tenemos apoyo visual, porque como pueden ver ustedes, pasan muchas imágenes aquí. Ajá. Y entonces, híjole, imágenes. Hay una imagen, es que yo tengo muchas imágenes de él, pero hay una en particular que tengo muy, muy en mi cabeza, que es una que estoy así que yo como heráldica, así, con no sé qué, y Osvaldo está como por acá, que tenemos con unos peluchitos rosas de una de las primeras, si no la primera marcha, y Osvaldo está rebosante de vida. O sea, no el que ustedes conocieron. Ese niño que yo conocí, que era rebosante de vida, guapo, alto, ahí travestido, dragquineado, y esa imagen que tengo se me queda siempre en la mente y así lo recuerdo, aun cuando pasaron muchas situaciones. Pues vamos a ver las imágenes o qué vamos a ver. Una imagen con la que lo recuerdes tú. Ay, pues que muchísimas. Pues siempre, no tanto con imagen fotográfica, pero ahora esto. En el show de las. Hubo una época en el show de las Hermanas Vampiro que salimos las Vampiro, hacemos nuestros números. Salía el show de Mónica Naranjo, que lo hacías con bailarines, eran unas superproducciones, pero salió Osvaldo con su micrófono. Retiemblen en sus centros la tierra. Ese era el show. O sea, Sí, todo lo demás todo era lo demás, el 11 sí. o'clock number. O sea, todo el mundo estaba etiquetando No, es que- ese fruto que salió Osvaldo. Bueno, chingar a su madre. Y todos así que Y a una otra bueno, acabado. se la refinaba y pasaba el gobierno, pasaba Monsiváis, pasaba todo Dios, Ah. todo el así. Y decían, y muchos decían, ¿qué le da valor a esto? Pues era Eso, pues eso. Pero era una maravilla porque todos se sentaban así enfrente, me aventaban durante no conocían el show y No se puede decir, porque además sí, siempre se me llena el hocico de decir que la Victoria, ese lugar que hoy ven, le daba la vuelta a la manzana la gente para entrar a ver el espectáculo. Y lo único que yo pedía es que hasta que entrara la última persona, empezaba el show. Y eso podía ser 4 de la mañana. sí, no. Y hay una imagen para una revista que hicimos. Ah. ¿Tú me acuerdas? No, bueno, esta imagen, Del telón rojo. Estábamos en el Café 22. no, esta fue una foto que le hizo un amigo de Johnny Carmona Ajá. porque iba a haber una fiesta de una marcha. Entonces, rentaron el sótano de un edificio en la calle de Álvaro Obregón. Pues todos tomaron muchas fotos de vampiros y de grandes divas. Entonces, esta foto donde estamos yo la borré por delante. Tú estás de negro, Ajá. Osvaldo está Plumas y cosas. de pelirroja, que justamente esa peluca me se la presté, y yo de rubia. Y nos vemos preciosas, preciosísimas, preciosísimas. Como siempre, altibajos en la vida. Fueron 3 personas a verla. Porque así pasa. Pero de eso justamente se trata la vida, de arriba a abajo, y Osvaldo efectivamente ve. 3 sale. Y va, Y salimos. pam. Y los que estuvieron maravillados y maravillosos. De ahí viene la anécdota esta y mi leyenda de decirla siempre. Yo trabajo para una persona o para un estadio. Y las hermanas vampiro Es lo mismo. salíamos lo mismo a darlo. Estando una persona, así estuviera la cola hasta las 5 de la mañana. Sí. Y esa escuela era mucha de él. Sí, claro, por supuesto. También hay otra imagen donde estamos, otra de nuestras primeras marchas, que todavía no encontrábamos nuestro acomodo. Y entonces salimos entre que geishas, dragas y no te sé. Pero cuando irrumpimos en la calle, es que acaparamos los periódicos, las revistas, porque la estética travesti era lo que se jugaba, pero Ujú. cañón. Y Osvaldo le dio la vuelta a todo y nos jaló con él a Y fue en eso. Guadalajara. Esta foto. Ajá, sí. Ay, no es Sí, que recuerdo que fue ya en Guadalajara. La foto la tomó Marquet, creo. debe ser Antonio Ajá. Márquez, al cual le mandamos muchos Ajá. besos. Yo estaba, mira, tenía el sendero de fuego así en el ombligo.
Yo no tengo vello en el cuerpo, fíjate. Sí, te salías con el ombligo así. Al aire. Y yo mi vestuario hecho a mano cosido así. En serio, no pensaba, pero se ven unas cosas increíbles que, bueno, es justamente la magia. Y Osvaldo con su carita siempre agria, siempre como a disgusto, pero el maquillaje impecable. Y ella era una pesadilla hecha realidad, Osvaldo. Era algo que lo veías y decías, no, esto no puede estar pasando. Y sin embargo estaba sucediendo. Y era esa fuerza que tenía él. Era un tipazo y es hasta el día de hoy un tremendo artista. Oigan, otro punto. ¿Cómo vivieron? Eh, pero tú, Marieta, lo dijiste en tu imagen. No, mi imagen es perfecta porque mi imagen es con una pluma negra en nuestro aniversario, que fue en Touch, ¿te acuerdas? Ajá. Que fue después de la marcha. Y que ella estaba bien happy, bien happy, bien happy. Y agarraba una pluma negra y se puso a cantar en el escenario y se puso a cante, 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 cante. Osvaldo, Y dijimos, es el aniversario, manita, cante, 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 cante. con su pluma. Y yo sé, ¿qué le pasa? Y ella, es que ella siempre centraba su energía en algo y entonces eso era como un pararrayos, pues. Era muy bruja, ¿no? Sí, Tenía chamarra. sí. Miren, aquí teníamos, ahí en esta imagen que podemos ver, hacíamos como conjuros. Estábamos en un conjuro. Hacíamos conjuros. Ese día fue Charlie Díaz a Sí, vernos o sea, y le estábamos ofreciendo todo lo que quisiera. ¿qué le ofrecen a Charlie? ¿Qué le ofrecemos a Charlie Díaz por una noche? Entonces, Charlie, tienes que venir, por favor, Ay, te sí, lo Charlie. pido. Si conocen a Charlie Díaz, díganle que lo andamos buscando. Ay, tan fácil como mandarle un Le WhatsApp. mandamos mensaje. Pero bueno, Pues, antes de cualquier cosa, vamos a hacer una dinámica. Ay, las brujerías siempre me... Qué bonito, qué bonito. Que yo siempre leo aquí que Guanajuato, pero no, son hechizos de Joto. Pero vamos a hacer un conjuro, ¿les parece bien? Me gusta. Para invocar a Osvaldo, que él siempre está aquí, es la verdad. Bueno, sí, la verdad. ¿No? Yo siempre lo he pensado, ya lo que empezamos con esto de la inteligencia artificial, digo, también es un poco creepy, Ujú. pero a la vez a él le hubiera molado, le hubiera fascinado, y si no estuvieran nosotras, él estaría con el puppet, pero a todo lo que da. Ajá. Y aunque la inteligencia artificial está alimentada por él, pues si no deja de ser chiquitante, Osvaldo, ¿eh? Sí, claro. Osvaldo era una humanidad. Bueno, y entonces, hechizos de Joto yo comienzo a convocar. Oveja viene, oveja va, oveja tú, antiguos espíritus del drag, transformen este cuerpo decadente. Cada quien saca un objeto, nos cuenta algo de ese objeto que te remita y cómo vivimos el VIH con Osvaldo, que de eso nunca nadie habla, ¿saben? Y hay que ponerlo siempre en la mesa. Échenle, échenle. ¿Qué es esto? El intestino de alguien. Ay, Dios padre. No. Ay, así. Eso. Oh. Ay, este me quedará. Divina. Siempre quedan estas cosas. Oh, Fíjate, no. me recuerda. Ay, justamente creo que tengo una foto con y con un turbante así, con el micrófono en mano, diciendo cositas bonitas. Hubo una época en que Osvaldo hicimos unos vestuarios, digo hicimos porque yo le ayudé a hacerlos, porque hicimos un show como de los 70s. Y compró él muchísima tela así como estampada y empezó a hacer muchos diseños que decía que son de Jean-Paul Gaultier. Y yo, pues, padrísimo, no rosa, no sé si te acuerdas. Sí, Para claro. la fiesta Sí, rosa de- de... Ay, de Jorge de la Rosa, que también tienes que venir, Jorgito de la Rosa, mi corazón. Sí, ahorita muchos empresarios tienen tanto que decir. Tanto que pagar. Pero me están dando sueldos caídos y todo. ¿Cuántos días? Ay, Dios, son tantos retroactivos que ya no sé. Siempre ese tipo de tela así maravillosa, estampada. Le chiflaban a él. Sí, sí. Siempre las buscaba. Sí. Y además está como, es que es licroso. Sí, sí, ¿no? claro, me queda a mí a Lore y a ti. Y Osvaldo siempre la acompañaba con los corsés. Entonces Ujú. ponía esto y le Ya, ponía el oh. corsé y ya se veía una cosa. Pero además le ponía el tocado o el antifaz y ya era una La cosa. magia del drag. Pero mira que los antifaces nos regaló una cada quien. ¿Te acuerdas? A ver tú, ¿el que te Nos tocó? regaló un antifaz a cada quien. Ajá. Y fue una cosa tremenda porque hasta la actualidad, digo yo,
lo quiero replicar porque yo he querido replicar el mío. Pero Y está hoy digo, cañón. Dios mío, ¿cómo era? ¿Cómo era? Porque Se me además, va. si puedes ver, y no sé si la cámara lo alcance a captar, o sea, él con aguja lo iba tejiendo, O sea, pues. dices tú, ¿cómo se ha pegado O sea, ahí? no es que pegaron esta con, no, o sea, está tejido, está, no es tejido, cosido, Sí, ujú. como punto de cruz, o no sé cómo se llama y entonces agarraba un cuadrito, medía los ojos, y ahí empezaba este milagro en piedritas y en hilo que decías, solamente Osvaldo, y lo hacía en una noche, como tú lo Se lo ponía contaste. así y ya estaba maquillado. Ajá. Una cosa maravillosa, maravillosa, maravillosa. Y luego la historia de los corsé, porque decía, Héctor Teruel es el único chico. Ay, Y yo le decía, ay, Osvaldo, pero es que él tiene un nivel. Ay, por favor. Y a la mañana siguiente ya tenía corsets, así que había hecho sus experimentos. Y entonces él hizo una especie como de molde, y en base a ese molde, pues armaba todos los demás, pero a mí me maravillaba porque, digo, no es un terrones, por supuesto, pero sí es un corset, que es un Sí, no, fue principio muy súper bien hecho, complicado. claro. Y luego, miren, otra cosa, estas gargantillas, estas gargantillas, él se las aventaba en 3 patadas. O sea, se sentaba, tejía, hacía, pegaba, volteaba si ya la había terminado. Era como un felino, de repente lo veías aquí, luego allá arriba y luego acá abajo, y le dices, ¿en qué momento sucedió? Osvaldo Calderón, sin lugar a dudas, es alguien que nos deja mucho en qué pensar, mucho que estudiar, mucho que recordar, por supuesto. Y los que no lo conozcan, entren por favor a una memorabilia que existe en Instagram que se llama Superperra666. Entren por favor a esa memorabilia hecha por Alejandra Díaz, ay, donde pueden ver una serie de cosas impresionantes que Osvaldo, bueno, era un tejedor de milagros. El VIH, ¿cómo lo vivieron con él? Pero yo desde que lo conocí, Ya para cerrar. él justamente nunca fue de voy a ser alguien de closet, que, o no sé en qué parte fue, no, porque no me tocó. Pero desde que tengo, pues de conocerlo, él siempre fue abierto a todo esto y justamente como el ejemplo para, a ver, no tienes por qué vivir en el anonimato o a un lado, sobre todo en aquellos entonces que apenas estábamos viendo cómo vivíamos con el VIH, ¿no? A normalizar cómo tratar a la gente con VIH, o sea que no se te va a pegar ni mucho menos, y sobre todo él a afrontarlo de manera alegre, valiente y inteligente, ¿no? Horacio Villalobos le dijo, yo te disparo todo el tratamiento para rellenarte la cara, que el AZT en ese momento pues, te quemaba el cuerpo, pues. Y Osvaldo le dijo, no, yo tengo que aprender a vivir con mi realidad, y esta es mi realidad. Y eso me voló la peluca, dije, ¿de ese tamaño es esto? ¿De ese tamaño es este tipo? Ujú. Y dije, wow. Y Osvaldo lo llevó muy bien, ¿eh? Muy sí, bien, sí, aunque sí. estuvo en situaciones border, muchas veces hubo capítulos de él muy, muy oscuros, donde tardábamos una tarde y una noche salir de la Baticueva, caminar al parque que estaba enfrente y Ujú. regresar. Pero eso éramos capaces de hacer por él. Y eso estaba bien padre. Y después la vida nos lo regaló muchos años más para poder hacer muchas cosas y hasta el día de hoy, Osvaldo, creo que eso es un referente no nada más del drag, de los travestis, de la gente heterosexual que va conociendo a Osvaldo Calderón. Yo creo que eso es padrísimo. Y el VIH, además, en ese momento, él yo creo que fue también uno de los referentes importantísimos del colectivo LGBT, porque todo el mundo pues se espantó, todo el mundo se metió, todo el mundo se cerró, y Osvaldo lo llevaba muy bien. Muy bien. O sea, él llegaba con total desparpajo a las fiestas, él con esa imagen tan fuerte y tomándose su medicamento muy, muy religiosamente, y todos se quedaban helados, aquellas, las dinosaurios de ella, y entonces decían, pero mana, ¿cómo te atreves? ¿Cuál es el problema? ¿De quién hay que esconderse? Claro. Esta es mi realidad, y siempre eso lo llevó muy, muy en alto. La realidad de Osvaldo, yo creo que nos tocó a todos, y eso es algo bien padre. Marinita. Y yo mi convivencia final pues fue muy padre, muy, te digo, muy tranquila, muy... O sea, yo nunca le dije, ay, oye, tienes, oye, ¿por qué? Oye, jamás. ¿eh? Hasta inspiró en la obra esta, lo que el virus se llevó. Ay, También, sí. que hay una obra de teatro que se llama Lo que el virus se llevó, donde él tuvo
ahora sí que Ujú, abrió su, ujú. su alma, su ser, su corazón, y entonces ahí plasmó, pues, esto del VIH. Su Por favor, experiencia, todo. busquen lo que el virus se llevó, que seguramente se está representando en Monterrey o acá en México, pero busquen esa puesta en escena, porque ahí van a poder oler, sentir y vivir a Osvaldo Calderón. Niñas, pues qué gusto. Claro. Ahora sí, un Oiga, yo me aplauso para quedo con el Osvaldo. recuerdo de él, que estamos, las que estamos, haciendo lo que estemos, pero él, como en aquella ocasión que habló por teléfono para ver qué estábamos haciendo, él nos está, a ver, ¿qué están haciendo estas por acá? Y soplándonos al oído algunas cositas que hay que escuchar. ¿Tú con qué Y recuerdo pues te quedas? con el último abrazo que nos dimos en el mar. Fíjate, yo me quedo con el recuerdo de Osvaldo siempre en la habitación de al lado, ¿no? Que nos gritábamos siempre de una habitación a otra. Y entonces él me decía, yo estoy aquí, le digo, yo también, le digo, como la Félix, siempre estaré aquí en la habitación de al lado. Y siempre que me siento mal o que me siento triste o que estoy como en esos momentos de bajón, digo, estás ahí, Osvaldo, en la habitación de al lado y aunque no respondes, sé que está ahí, en la habitación de al lado. Y eso es bien padre, tener ese recuerdo que me ayuda a vivir esta vida que a veces pesa mucho. Pues estos son nuestros recuerdos, nuestras historias. Muchísimas gracias por seguirnos. Suscríbanse a nuestro canal, que eso nos ayuda a Por favor. prevalecer.